Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Después de la consagración que hemos tenido la bendición de compartir y que la Santísima Señora pues dice que ya somos parte del ejército celestial, compartimos la segunda parte de Corpus Christi. Habíamos compartido la semana anterior Corpus Christi número 1, hoy es Corpus Christi número 2. Lo que tenemos que profundizar en esta jornada es cómo se llegó a esa fiesta de Corpus Christi, qué antecedentes hubo, cómo preparó Dios, cuál es la razón de la fiesta de Corpus Christi y cuál es la continuación de esa fiesta de Corpus Christi. Tenemos que ver dos tipos de milagros, precisamente, los milagros que son de dos tipos. Unos son precisamente la expresión de los milagros a través de la hostia, de la sangre, en los corporales, en diferentes parroquias, en diferentes países. Es impresionante cuando uno hace el recorrido de los milagros eucarísticos. Hay en casi todos los países europeos, precisamente donde había más devoción, pero también comienza a perderse, entonces Dios responde con milagros eucarísticos. Pero además de esos milagros hechos en la Santa Misa, vienen también milagros en la vida de muchos hermanos y hermanas, cómo ellos logran vivir a través de la Santa Eucaristía. Personajes que vamos a tratar de compartir que han vivido hasta 60 años a pura Eucaristía. Son gente que Dios les regala esa gracia, no sentir gusto por la comida, pero sí sentir gusto por la Santa Eucaristía. Tenemos que alcanzar esos niveles. Nos estamos quedando en cosas bastante pequeñas. Y alguien que nos va precisamente a llevar de la mano es Santo Tomás de Aquino. A Santo Tomás de Aquino, el mensaje que tienen en su mano, se le llama el protector de la Santa Eucaristía. Y Dios se revela precisamente a través de la Eucaristía para darnos a entender la grandeza central que hay en la presencia eucarística. Santo Tomás, un gran personaje, va a tener mucho que ver en la fiesta del Corpus Christi. ¿Cómo comenzó esto? Las herejías. Veamos Juan 6:66. Si hacemos un recorrido, no solamente los discípulos, ya esto ya lo hemos compartido en otro momento, en primer lugar los judíos negaban la realidad de Jesús en la Santa Eucaristía. Los judíos murmuraban, lo dice bien claro el versículo 41, estamos en el capítulo 6, ya lo hemos estudiado un poquito. Los judíos murmuraban de él, pero más adelante, en el 52, discutían, ya no solo murmuran, discuten entre sí los judíos. Pero sigue la cuestión y en el 60 muchos de sus discípulos al oír le dijeron: es duro este lenguaje. Y en el 66, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Me quiero detener aquí. El Evangelio de San Juan se escribe en el año 100, más o menos, es el último de los escritos del Nuevo Testamento.
¿Y cuál es la razón para escribir el Evangelio de Juan? Si ya otros 3 habían escrito bastante acerca de la vida, pasión, muerte, resurrección de Jesús. Porque había un punto importante. Ya habían comenzado las herejías. ¿Qué son las herejías? Negar algunas verdades de la fe. Y lo que estaban negando más que todo era la realidad de la presencia eucarística. Y comenzaron los gnósticos, los maniqueos, inclusive dentro de los mismos cristianos, que todavía no se llamaban cristianos, han comenzado, lo que estamos viendo aquí, los judíos, los discípulos, han comenzado a renunciar a Jesús. Aquel sacerdote norteamericano, profeta de nuestros tiempos, decía que cuando Jesús anuncia este texto, Judas decidió vender a Jesucristo. Fue tan fuerte el impacto de la idea eucarística que Judas decidió venderlo. Dejó de creer y dijo, por lo menos le saco 30 monedas. Y esto se fue dando poco a poco hasta que lo terminó vendiendo. ¿Hasta dónde podemos llegar en las herejías? Hasta traicionar a Jesús. Y podemos ser del grupo. Podemos ser del grupo. Sí, pero ¿cuántas cosas no nos agradan? La presencia eucarística va a ser algo impactante en el pueblo judío, pero también en los discípulos. Y empiezan a renunciar a Jesucristo. En la paginita ponemos ahí la idea de que Cristo físicamente viene a nosotros en el pan y en el vino es ridícula, dicen algunos hermanos. ¿Y saben qué duro es escuchar esto? Escucharlo en jóvenes que se han bautizado y que se preparan para la confirma. Están en un grupo de jóvenes que se van a confirmar y alguien dice, vamos a hablar un poquito de la Eucaristía. Momento, dijo un joven, ese no es el cuerpo de Cristo. Nosotros, el pueblo, somos el cuerpo de Cristo. Eso no es el cuerpo de Cristo. Otra persona dice, ¿espera usted que yo crea que porque algún hombre ponga sus manos sobre el pan y vino y diga algunas palabras, Jesús va a descender en eso? ¿Usted me quiere hacer creer que eso es verdad? Cada vez hay más personas diciendo cosas como estas. San Ignacio de Antioquía, que muere en el año 110, es un padre apostólico, escribe a San Policarpo, que muere quemado en el año 156, le escribe sobre las herejías eucarísticas. Esto ya se daba. Si él muere en el año 110, San Ignacio, ya había herejías en contra precisamente del elemento más importante de nuestra fe, la Eucaristía. Y una cosa curiosa, no solamente los laicos, también hay profesores de teología, supuestamente son católicos, y peor, lo digo con pena, algunos sacerdotes también han dejado de creer. Lo que vamos a ver en este momento es el recorrido de la duda de muchos sacerdotes. Y Dios le va a responder a ellos, a los celebrantes, con milagros para devolverle la fe. Precisamente a los sacerdotes. Vamos a mencionar algunos nombres que son históricos, no estamos hablando mal de nadie, simplemente es una historia. Juan 19:34. ¿De quién nos habla esta escena? Aquí aparece el momento central en que se inicia la iglesia cristiana, en que surge la divina misericordia del costado abierto de Jesús. ¿Quién hizo eso? ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron las consecuencias para esa persona que atravesó el costado de Jesús?
Santa Catalina de Emmerich nos cuenta un poco de eso. El oficial que atravesó el costado de Jesús se llamaba Casio. Era el segundo al mando de Abenadar. ¿Y quién era Abenadar? El centurión Agar. Cuando Abenadar se da cuenta de la escena, renunció. Es el centurión que dijo, verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. Renuncia a su puesto, le entrega la lanza a Casio. Ahora Casio va a ser el encargado, y él fue el que atravesó el costado de Jesús. Leo un poquito. Mas el oficial inferior Casio, hombre de 25 años, muy activo pero atropellado, cuya vista endeble y cuyos ojos viscos excitaban la risa de sus compañeros, recibió una inspiración súbita. La ferocidad bárbara de los verdugos, las angustias de las santas mujeres y el ardor grande que excitó en él la divina gracia, le hicieron cumplir una profecía. Empuñó su lanza, dirigió su caballo hacia la elevación donde estaba la cruz, se paró entre la cruz del buen ladrón y la cruz de Jesús, y tomando su lanza con ambas manos, la clavó con tanta fuerza en el costado del Señor, que la punta atravesó el corazón, un poco más abajo del pulmón izquierdo. Cuando la retiró, salió de la herida una cantidad de sangre y agua que llenó su cara como un baño de salvación y de gracia. Se apeó, se arrodilló, se dio golpe de pecho y confesó a Jesús en alta voz. Es curioso, ¿dónde comienzan los milagros eucarísticos? En Lanciano. ¿Y eso qué es? Lanciano. Lanciano, ustedes lo pueden encontrar en el mapa, queda hacia el oriente de Roma. Si lo buscan en un mapa es paralelo 42 y el 19. Lanciano, este hombre llamado Longinos no es un nombre, es un adjetivo. Este hombre que empuñó la lanza era de este lugar llamado Lanciano. Este hombre, después de esa conversión que nos relata Santa Catalina de Emmerich, se fue a Capadocia. ¿Dónde queda Capadocia? Turquía, ahí por Armenia, lo que es Irán ahora, más o menos. Y por confesar la fe en Jesús, muere mártir. Me metí al internet, me metí a los libros y encontré que ahora es San Longinos y se celebra el 15 de marzo. San Longinos, 15 de marzo, es el patrón de los jinetes. Es curioso que el primer milagro eucarístico donde va a arrancar precisamente esta serie de respuestas de Jesús sea con aquel hombre que le atravesó el costado. El primer milagro se da ahí, lo dejó con sus ojitos buenos. Pero además, cuando viene el montón de herejías, va a iniciar esta serie de milagros en aquella ciudad donde vivió el hombre que le atravesó el costado. ¿Cómo contesta Dios a las personas que tienen dudas con milagros? Esa es la manera de vengarse del ateísmo. ¿Cómo nosotros debemos de contestar a las personas que son difíciles? Haciéndoles el mayor bien posible. Dios no va a cambiar su doctrina y nosotros tenemos que aprenderla. Lanciano, una ciudad poco conocida, había un monje de la orden de San Basilio, basilianos. Todavía había contacto entre las dos iglesias, no se había partido la iglesia. Eso va a aparecer en el 1054. Pero en este momento, en el año 700, tenía dudas
de si en verdad Jesús era un monje, si estaba en la Eucaristía. Y mientras celebraba, la hostia se convirtió en carne y el vino en sangre. Yo he recortado el texto, las palabras de este monje basiliano, pero él dice: oh maravilla de lo que acaba de acontecer. Él se voltea, está de espaldas y se gira. Hermanos, vengan a ver la maravilla que acaba de ocurrir. Lo está haciendo llorando y tembloroso. Está mostrando la hostia que está cayendo en sangre sobre el corporal. Vengan, hermanos, contemplen la carne y la sangre de nuestro Señor. Clavaron la carne, la hostia convertida en carne, la clavan en un pedacito de madera, vuelven a clavar a Jesús otra vez. Eso es increíble. Precisamente para que no se enrollara. El 25 de junio de 1672, el Papa Clemente X pone ese altar donde sucedió el milagro como altar privilegiado. Los octavos días de cada difunto había indulgencia plenaria en ese altar hasta el día de ahora. Y todos los lunes de todos los años, León XIII concedió indulgencia plenaria permanente 8 días, en los siguientes 8 días después de la celebración que hacen allá en la Anciana. En 1970 han pasado, a la fecha de ahora, más de 1300 años. Estudian con los mejores aparatos de aquel tiempo aquella hostia convertida en pedacitos de carne y aquella sangre que todavía se conserva. Y descubren 7 cosas. La carne es verdadera carne y la sangre es verdadera sangre. La carne pertenece a una parte del corazón llamada miocardio. Ustedes saben lo que es el miocardio, es una sección entre la pleura y la parte profunda del corazón. Tercero, la carne y la sangre son humanas. Cuarto, la carne y la sangre tienen el mismo tipo AB, que es curiosamente el mismo tipo de sangre que se va a encontrar en la sábana de Turín, AB. Ese fue un estudio posterior de la NASA y le llamó la atención que aquel examen de 1970 coincide en muchos aspectos con la sábana de Turín, ya la NASA un poquito más adelante. Quinto, en la sangre, proteínas como en una sangre fresca. 6. En la sangre, minerales como el cloruro, fósforo, magnesio, potasio, sodio, calcio. No hay preservantes químicos de ningún tipo. Aquí hay algunos hermanos que trabajan en hospitales. ¿Cuánto tiempo dura la sangre sin corromperse? Hermana Carmen, Ana Lilia, sin meterle en el refrigerador, ¿cuánto tiempo dura sin perder sus cualidades? Hermana Lisette, los que trabajan en el seguro, a ver, ¿sí? Sara, ¿cuánto tiempo tarda? En media hora comienza a descomponerse y en 1 hora máximo ha perdido todas sus cualidades. ¿Cómo es que esta sangre, 1300 años después, conserva las proteínas y los minerales como una sangre fresca? Explíqueme eso. Uno se queda asombrado al descubrir estas cosas, porque veíamos un poco el milagro de la hostia de Buenos Aires. Ese es un caso reciente, precioso, lo avaló el Papa Francisco, pero este caso es 1300 años. ¿Cómo se ha podido conservar las proteínas y los minerales en algo? Eso está fuera de todo sentido. ¿Por qué lo ha querido conservar Dios? Para indicarnos lo que decía un poquito la hermana Yoli en su testimonio. Qué pena que nosotros tenemos la Santa Eucaristía y nos vamos a buscar sabiduría por otro lado. Qué pena. Tenemos una consagración a Jesús a través de María. Eso no lo van a tener ninguna otra denominación. Nosotros lo tenemos, pero como que si no lo tuviéramos. Solo la mitad llegó.
solo la mitad del ministerio llegó. Tenemos la hostia, habría que preguntarnos cuántos tomamos realmente bien la Santa Eucaristía, cuántos creemos, cuántos nos parecemos a ese monje basiliano que duda realmente, porque si nosotros creyéramos de verdad, estaríamos llorando de emoción, de gratitud por tomar el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de Jesucristo. Si los ángeles adoran perpetuamente la presencia eucarística, ¿por qué nosotros no? Pero sigamos avanzando. 1 Corintios 11, 29. Esto pasó en Portugal, dejamos un poco Italia, nos vamos a Portugal, año 1225. Estos milagros están documentados por la Iglesia. Los papas en su momento reconocieron el milagro como tal. 1225 Portugal. Hay una esposa, pareciera que fuera esposa salvadoreña, ya no haya que hacer con su marido, que le quema la pata con todas las que puede. Estoy hablando del caso, ninguno de ustedes, estoy hablando aquí del caso histórico. La esposa no haya que hacer, el marido es frío. Hace poco tuve que atender un caso, lo puedo contar porque no lo conocen. Una pareja me dice, mire, este hombre es lo más ordinario que me he encontrado, somos totalmente opuestos. Él es tan frío, tan desamorado, no se le saca una caricia. Y yo casi le iba a decir, ¿por qué se casan con esas cosas así? Pues le iba a decir, pero mejor ya tú, me callé. A una hermana sí me atreví a decirle, hermana, ¿y usted lo enamoró? Ay, sí, yo lo enamoré. Que se aguántelo, oye, aguántelo. Miren una cosa, esta esposa tenía problemas con su esposo porque ya no habían caricias, y ella decide algo feo, ir donde una bruja. Y la bruja le dijo, tráigame una hostia consagrada y ya va a ver lo que voy a hacer con su marido. La mujer lo hace, toma la hostia, se da la vuelta, se la saca y ella sabía que lo que iba haciendo era malo. Mientras ella corría con la hostia comienza a sangrar en la mano, lo envuelve en un pañuelo, la hostia seguía sangrando, no hallaba qué hacer. La mete en el baúl de la casa, pero estaba pensando que había hecho algo malo. A medianoche empieza a salir luz del baúl. Se levanta y tiene que contarle todo al esposo, y esa hostia sangrante va a ser llevada precisamente a la iglesia y se atestigua el milagro. Dios está ahí. La hostia sangrante además despide luz. Precioso. ¿Cuántas veces el texto nos habla, hemos tomado mal la Santa Eucaristía? Y uno se sorprende cómo Dios tiene que aguantarnos. ¿Cuántas veces tomamos mal la Santa Eucaristía? Pero sigamos avanzando. Juan 6:58. La frase que me llama la atención con respecto al milagro que estamos compartiendo es vida eterna. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. ¿De qué nos habla? Trasladémonos ahora a España. Estamos haciendo un tour eucarístico. Vamos por España, Daroca, pequeño pueblo. El 24 de febrero de 1239, todavía no hemos llegado al Corpus Christi, hay una batalla en Valencia. No fue en Daroca, fue en Valencia. Y los cristianos se preparan para esa gran batalla. Hoy en misa,
En el momento en que se va a dar la comunión, avisan, los moros están atacando. No pudieron comulgar y salen a la batalla y lograron vencer. Cuando regresan de la victoria, vuelven a decirle al sacerdote, por favor, denos la comunión, que no pudimos tomar. El sacerdote, como ya estaba listo para dar la Eucaristía, y no se podía quedar con eso, pero tuvo el chispazo, guardó las hostias, que ya estaban consagradas y listas para entregarlas. El problema fue que cuando el sacerdote va a sacar las hostias envueltas en el corporal, las hostias, el puño de hostias, estaban sangrando. Ante la vista de todos se ve el milagro y el problema eran 6 generales de diferente lugar y cada uno las quería llevar para su propio lugar. Ninguno era de Valencia. Entonces uno de ellos dijo, miren, hagamos una cosa, pongamos el corporal ensangrentado con las hostias sangrantes sobre el lomo de una mula y dejémosla que ella camine. Donde ella camine y se detenga, ahí quiere Dios estar con las hostias sangrantes y el corporal ensangrentado. Dejan ir la mula. La historia dice, la mula caminó 12 días. Iba pasando por todos los pueblos y no se detenía en ninguno, hasta que llegó a Daroca. Cuando llega a Daroca, la mula cae desfallecida. Y ahí está el corporal, todavía se conserva hoy. Estamos hablando de 1239. Y se ve en las fotografías el corporal todavía con las manchas de sangre, donde las hostias estuvieron pegadas y manchando aquel corporal. El Papa Urbano IV, que va a ser el Papa del Corpus Christi, aceptó el milagro. Sixto IV, un poquito después, declara jubileo para el pueblo de Daroca cada 6 años, indulgencia plenaria. Los papas están avalando el milagro. Lo que descubren hoy es que esa sangre es de origen humano. No hay otra manera de entenderlo. Pasemos ahora a Bolsena. Metámonos en el Corpus Christi. Mateo 26, 26. Bolsena, por si quieren hacer un tour, está un poquito cerca, a 110 kilómetros de Roma, en la parte oeste. Hay un lago que se llama Bolsena, hay una ciudad pequeña, Orvieto, y la ciudad propia de Bolsena. Este milagro, que es el que produce el Corpus Christi, se va a dar en Bolsena, 1263. La fiesta es de 1264, del año siguiente. Hay una religiosa que interviene en esto, la beata Juliana, de Bélgica. Se le llama la profeta de la fiesta del Corpus Christi. Esta religiosa tuvo una visión. Ve una luna, y lo ve varias veces, una luna llena de luz, pero con un parche negro. Y ella comienza a preguntarle al Señor, Señor, ¿qué significa el parche negro, la sombra negra? Si toda la luna está llena de luz, ¿qué significa? Escuchó la voz que le dijo, hace falta en el ciclo litúrgico la fiesta más importante, la del Corpus Christi. Entonces ella comienza a compartir primero con su religiosa, después con el Papa Urbano. Antes de que el Papa llegara a ser Papa, se llamaba Pantaleón, y le comienza a contar esta historia. Cuando el Papa se va a encontrar con el milagro de Bolsena, viniendo de Orvieto, se va a acordar de la fiesta que Dios ha pedido y va a declarar la fiesta del Corpus Christi. Aquí intervienen varios personajes. Además del Papa Urbano IV, Santo Tomás de Aquino, San Antonio de Padua, San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán, todos ellos intervienen preparando, San Buenaventura, preparando la fiesta del Corpus Christi, la cabeza más grande de los santos más grandes de aquel tiempo.
Esta beata Juliana muere el 5 de abril de 1258 sin poder ver realizada la profecía de la fiesta del Corpus Christi. Cuando el Papa se va a enterar de esto aparece un personaje más aquí, Pedro de Praga. ¿Qué estaba pasando en ese momento? El berengarianismo, o berengaro, un sacerdote que empieza a negar la presencia eucarística, y muchos lo siguieron, aparece quitándole la fe no solamente desde afuera, él era de los de adentro, y comienzan un montón de sacerdotes a dudar de la presencia eucarística. ¿Dónde se va a dar este milagro? En la iglesia de Santa Cristina, que es una niña mártir del año 303. Esta niña, por confesar su fe eucarística, el papá, que era un verdugo, la mató. La quiso obligar a que renunciara. Ella dijo no, la mata el mismo padre. La enterraron en ese lugar. En ese lugar se levantó la iglesia de Santa Cristina. Cuando Pedro de Praga, que iba para Roma a tratar de recuperar su fe en la Santa Hostia, se detuvo, había escuchado la historia de Santa Cristina, que ella muere por la fe en la Eucaristía. Se detuvo y pidió el privilegio de celebrar misa en ese lugar, en el altar en cuya base están los restos de Santa Cristina. Cuando él está con la hostia, siempre dudando de la presencia, y comienza a convertirse la hostia en sangre, a derramarse, Pedro de Praga no hallaba qué hacer, empieza a temblar y todo tembloroso trata de envolverlo en el corporal. El problema fue que en ese movimiento varias gotas cayeron en los ladrillos de mármol de la iglesia de Santa Cristina. Manda a avisar al obispo. El obispo se va a avisar al papa, que en ese momento estaba de visita en Orvieto, una ciudad cercana. El Papa Urbano IV recuerda lo de Santa Juliana. Inmediatamente decide no esperar. Él va a encontrarse con el corporal lleno de sangre. Se encontraron en un lugar que se llama Puente del Sol. Cuando va el obispo, al cual ha acudido Pedro de Praga, con el corporal ensangrentado, y se lo muestra al Papa Urbano IV, el Papa cayó de rodillas, llorando y dando gracias al ver ese milagro. A partir de ese momento comienza la preparación de la fiesta del Corpus Christi. Se van a tardar un año. Al año siguiente, él va a dar una encíclica o bula papal, en la cual se llama Transituros, la encíclica, y a través de eso declara la fiesta del Corpus Christi. El corporal se encuentra hoy en la ciudad de Orvieto. Los ladrillos pues estaban en la ciudad de Bolsena, en la iglesia de Santa Cristina. Un día un sacerdote llegó y pidió una reliquia, que le dieran un pedacito de los ladrillos manchados. Sorpresa, cuando parten un pedacito se dieron cuenta de algo: el mármol no deja penetrar los líquidos. Lo curioso era, el líquido se había fundido con el mármol, había penetrado hasta el fondo y se había llenado el mármol de sangre. Por supuesto no le dieron ni un pedacito. Esos ladrillos se encuentran en la iglesia de Santa Cristina en Bolsena. Entonces, el Papa Urbano IV va a pedirle a Santo Tomás de Aquino que escriba toda la liturgia del Corpus Christi y aquellos himnos preciosos, oh salutares, el tantum ergo, van a aparecer para esta fiesta. La historia nos narra que Santo Tomás, el encargado de escribir la liturgia, pasó días y horas en ayuno, pidiendo luz para poder escribir la liturgia y esos himnos preciosos. La mayor parte de la liturgia que nosotros celebramos hoy tiene su base en Santo Tomás de Aquino, en aquella fiesta del Corpus Christi que él preparó por encargo del Papa. Cuando termina Santo Tomás de Aquino de escribir la liturgia y aquellos cantos preciosos, oiga, se aparece Jesús. Y Jesús le dice: Tomás, qué bien has escrito de mí.
y le dice, ¿qué quieres que te regale a cambio? ¿Qué le hubiera pedido usted? ¿Un marido nuevo? ¿Una mujer nueva? ¿Carro del año? ¿Visa americana? ¿Un viaje de nuevo a San Francisco? ¿Qué le hubiera pedido? Santo Tomás le dijo, solo te quiero a ti. Y Jesús le dijo, me tienes. Imagínense. Cuando se da esa situación, él cayó en un éxtasis que duró varias horas. Vio el cielo abierto, conoció las profundidades del cielo, y cuando termina el éxtasis, le preguntan, ¿y ahora qué va a escribir? Y él dice, nada. Lo que yo escribo comparado con lo que hay en el cielo es pura paja. No volvió a escribir nunca más, la cabeza más grande del cristianismo. Imagínense si nosotros hoy tuviéramos la bendición de tener ese éxtasis y ver el cielo abierto. ¿Para qué queremos más? ¿Para qué queremos más? Nos estamos muriendo por que si ganó el Real Madrid, el Barcelona, que si Arena, el Frente, todo pequeñense, que mi marido, que mi mujer. Si viéramos el cielo abierto, ya no andaríamos quedando con cosas pequeñas. De eso vamos a hablar en la segunda parte, pero sigamos. Santo Tomás de Aquino, el Papa Gregorio X, el 11 de septiembre de 1272, da indulgencias a todos los visitantes de Bolsena y Orvieto, y Pablo VI, el Papa reciente, en 1976 declaró ese lugar como basílica y confirmó las indulgencias de los papas anteriores. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando, entre otras cosas, de los grandes personajes. Me detengo solamente con Santo Tomás de Aquino. Cómo él se preparó, cómo Dios lo preparó para escribir la fiesta del Corpus Christi. Ahí tenemos algunos detalles. Prefiero creer que una vaca vuele y no que un cristiano mienta. Tan limpio, tan puro. Un día está en el convento dominico. Tomás, ven y ve, allá afuera va una vaca volando en el aire, ven y ve, Tomás, y sale Tomás corriendo, era un poquito rellenito, y sale Tomás, y le dice, no hombre Tomás, ¿cómo vas a decir que las vacas vuelen? Y Tomás dijo, prefiero creer que las vacas vuelen y no que un cristiano mienta. Era tan sencillo, una persona limpia, sencilla va a poder escribir algo, va a poder tomar la Santa Eucaristía. Pero sigamos, los hermanos lo secuestraron para que no fuera religioso. Los dominicos se dedicaban a pedir limosna. Y ellos eran de los condes de Aquino. Y no podían permitir que uno de los condes de Aquino fuera un limosnero. Lo agarraron entre los hermanos, caballeros a caballo, lo metieron en un caballo encima, lo amarraron y lo llevaron de regreso al castillo. Lo subieron en la parte más alta del castillo y le metieron una mujer en ropa íntima. ¿Qué hubiera hecho usted? No conteste. Mire, Tomás agarra un tizón y le dijo, o te salís o te quemo, le dijo. Y no, mi amor, que nada le dijo, te salís, y él corriendo detrás de la mujer, detrás de una mesa, dice la historia, ella en pelota corriendo y él corriendo con el tizón. Al final la mujer sale corriendo, sos un bárbaro, le dijo, y se fue corriendo por las escaleras. ¿Qué hizo Tomás? Cierra la puerta, con el tizón hace una cruz en la puerta, quemó la puerta, hace una cruz y llorando le dice, Señor, por lo que más quieras, nunca permitas que te falle en esto. Murió virgen. ¿Cómo no voy a escribir lo mejor acerca del Corpus Christi? ¿Estás entendiendo bien? ¿Cuál es uno de los grandes problemas que tenemos? La lujuria. Somos chambrosos, lo dice la Señora en los mensajes, y el Señor, chambrosos y sañudos, metiches, malgeniudos, etc. ¿Cómo vamos a llegar a celebrar bien la Santa Eucaristía? Está bien difícil. Pero dice algo más. Durante una borrasca ni tan siquiera se dio cuenta. Tenía una capacidad de concentración, Tomás. Yo lo veo aquí. Cualquier mosca que pasa voltean a ver. Qué terrible, ¿verdad? Alguien estornuda y todos voltean a ver quién estornudó, ¿verdad? Es increíble. Mire, Tomás está un día estudiando la Biblia. Se podía la Biblia de memoria, igual que San Antonio de Padua. Y empieza a llover, empiezan las olas, todos los marineros gritan. Cuando llegan al puerto le dicen, Tomás, si masito nos hundimos. ¿A dónde? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Qué lindo era.
tener una concentración total en Dios, llegar a esa capacidad de abstraerse del mundo, pero no era para estar fuera del mundo. Miren lo que dice a continuación, su lema era contemplar y compartir. Todo lo que decía la hermana Yoli, todo lo que estamos aprendiendo, deberíamos estarlo compartiendo con otros. Nos van a pedir cuenta de esta formación, porque no es de balde que el Señor ha regalado este carisma formativo, no es de balde, nos van a pedir cuenta. Y toda aquella gente que se pudo haber salvado y no se salvó por nuestra pequeñez, nuestra enanez espiritual, a nosotros nos van a pedir la cuenta. Toda esa gente que debió haber aprendido todo esto y que no lo aprendió y que por nuestra culpa no se fue al cielo, la culpa es nuestra. Mire, contemplar y compartir. Escribía de una manera tan profunda y tan sencilla que todo el mundo entiende la suma teológica. Y libros, en ignorancia. Un día llego a la librería San Pablo, que hay de abajo la Arce, y yo llego bien allí, pero bien creidito yo. Deme la suma teológica de Santo Tomás de Aquino. ¿Cómo no? Me dijo, ¿va a querer los 24 tomos de un solo? Eran así los tomos cuando vi el montón de libros así. ¿Cuánto vale todo eso? No, le digo, no me alcanza ni para uno. Tamaños libros, ¿verdad? Lo que escribió Santo Tomás de Aquino, mire. ¿Va a querer la colección entera? Me dijeron, ahí estaban los 24 tomos de la suma teológica. El hombre que más sencillo y más profundo ha escrito de Jesús. ¿Cómo se preparó? Con una virginidad total. Ya no pueden depender de esas cosas pequeñas. Juan 22, cuando lo canonizó, dijo, ¿cuántas proposiciones teológicas escribió? Tantos milagros realizó. ¿Por qué dijo eso? Porque no lo querían canonizar. ¿Y por qué? Porque no hizo milagros. Pero toda la profundidad que nos ha dejado es el milagro más grande a nivel teológico que tenemos. Y el Papa Juan 22 claramente dijo, tantas proposiciones nos dejó, tantos milagros ha hecho. Además, la vida de Tomás era nítida. ¿Cuál es el problema? Oye, el doctor angélico, así se le llama, el protector de la Santa Eucaristía. Me he detenido un poquito precisamente para que conozcamos todo esto, pero avancemos un poco más. Juan 14, 9. Le dice Jesús, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Palabra del Señor. Ese texto nos tiene que iluminar en el siguiente milagro. Casia. ¿Se acuerdan de Santa Rita de Casia? No vamos a estudiar ahora Santa Rita, es preciosa la historia de Santa Rita. En 20 años logró la conversión de su marido, no pierda la fe, en 20 años va a haber convertido a su marido. Échele gana, ¿verdad? ¿Cómo goza Araceli? ¿Cómo goza? ¿De qué se acuerda? ¿Verdad? Mire, en 20 años, pues en ese lugar hay un milagro precioso, además de Santa Rita de Casia. ¿Cuál fue el milagro? Había un sacerdote, va a visitar a un enfermo, un sacerdote de esos que aparecen de vez en cuando medio despistado, agarró la hostia y en vez de llevarla en un estuche especial, la metió en el librito breviario, la metió ahí, la hostia, la agarró y se fue a visitar al enfermo. Él tenía sus dudas, le dijo, no, este es un pan común y corriente, lo metió ahí. Sorpresa cuando llega donde el enfermo y abre el breviario, no estaba la hostia, habían 2 manchas de sangre en el lugar, en las 2 páginas. El sacerdote se asustó, indudablemente, y sale corriendo a decirle a este beato, Simón Fidati, que muere el 2 de febrero de 1348, a contarle la historia. Inmediatamente el beato le quitó las páginas, una se conserva en Casia, otra en Perugia. Lo curioso de este milagro es que cuando usted llega a Casia, a la iglesia donde está, y el sacerdote pone con una lámpara detrás, la hostia, ilumina, se puede ver el rostro bendito de Jesús, con barba y con bigote. Tremendo. Por eso la cita bíblica, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, y lo puede ver en la hostia de Casia también. Qué precioso, ¿verdad? Y Casia estamos hablando año 1300, han pasado 700 años, y eso se conserva todavía.
Vayamos ahora a Alemania, Marcos 15, 17. Otro sacerdote está celebrando en Waldum, Alemania, 1330, vamos avanzando, y él tiene sus dudas acerca de la presencia eucarística. Han habido diferentes dudas. Hay personas que han dudado de si de verdad Jesús está ahí, pero hay otra duda. Pensar si cuando se parte la hostia, Jesús está en cada pedacito. Son diferentes dudas. Aquí lo que vamos a ver, el sacerdote en Alemania, se llamaba Otto, el padre Otto, cuando celebra y empieza a chorrear sangre, hizo algo en su pequeñez, agarra la hostia, la envuelve en el corporal y la hizo a un lado. Tenía tanto miedo de que descubrieran que por su falta de fe eso estaba pasando, en vez de enseñarlo como habían hecho los otros sacerdotes. Entonces, cuando se va toda la gente, él abre el corporal. Sorpresa, estaba manchado de sangre, pero las manchas de sangre tenían en primer lugar la figura de Jesús con la corona de espinas. Era la silueta de Jesús coronado de espinas. Y habían 11 rostros también coronados de espinas. Ese corporal todavía se encuentra en Alemania y ya tenemos 1330. ¿Cuándo fue eso? ¿Cómo es posible que eso se conserve? Todavía hoy los peregrinos que viajan al lugar pueden distinguir la silueta del cuerpo de Jesús coronado de espinas. ¿Qué es lo que le corona de espinas? Nuestras dudas. Nuestras dudas. Pero sigamos avanzando. Francia, vámonos a Francia ahorita. Juan 6:54. Vida eterna. Los personajes que intervienen en ese milagro, 1331, Francia, Lanot, sucedió un domingo de resurrección. Estaba el padre Hugo dando la misa, y cuando le dan la hostia a una señora viuda de Fours, ella se le iba a escapar la hostia. Entonces, como se le iba a escapar, mordió, cerró los labios, apretó y solo alcanzó a agarrar una parte de la hostia, la otra parte iba para el suelo. El sacristán que aparece aquí alcanzó a poner la palia, ahí dice palillo, no es palillo, es palia. La palia es la cosita con la que le ponen encima al cáliz. Él alcanzó a meter la palia y el otro pedazo de hostia cayó en la palia y lo puso a un lado. ¿Cuál fue la gran sorpresa? Las manchas de sangre en vez de la hostia aparecieron ahí. El sacerdote, cuando el sacristán le dice, mire padre, venga a ver, mire, la hostia no está y lo que está aquí son manchas de sangre, se fue inmediatamente al lavadero, le echó jabón, lejía y las manchas nunca se borraron. Hoy se conserva esa palia, todavía está intacta, los tejidos están buenos y la sangre, las gotas de sangre todavía se pueden conservar en ese lugar, se pueden ver. Juan 22 otorgó indulgencias especiales a quienes celebraran misa en ese lugar. Vamos terminando, Marcos 10:14. Mas Jesús al ver esto se enfadó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se los impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Palabra del Señor. 12 de mayo de 1333, una niña en la fiesta de la Ascensión, Imelda Lambertini. En ese tiempo no se le permitía a los niños menores de 12 años hacer la primera comunión. Imelda ya estaba en el convento, pero tenía 11 años, no le permitían, y ella lloraba por poder tomar, parecido a Santa Bernardita,
por tomar la Santa Eucaristía. Un día le pregunta a una de las religiosas, ¿usted cree que uno se puede morir de amor? Y la voltean a ver porque era una niña. Sí, yo amo tanto a Jesús, Eucaristía, que me gustaría morirme de amor. ¿Escucharon esa frase? Un día están repartiendo las hostias. Ella no podía, no tenía 12 años, no había hecho la primera comunión, pero lloraba y deseaba estar de rodillas. Cuando toda la gente comienza a retirarse, se dan cuenta que Imelda, la niña de 11 años, está ahí. Y se regresan las religiosas. Imelda está en éxtasis. Y lo que ven les sorprendió. Una hostia está encima de la cabeza de Imelda. Llaman al sacerdote. Lleva una patina. La pone debajo de la hostia. Y se la dio. Él entendió. Dios quiere que esa niña me tome. Está mejor que todos los que estaban ahí. No impidan que los niños vengan a mí. Le da la hostia y en el momento que toma la hostia se desmayó y murió. Fue su primera comunión y la última, su cuerpo está incorrupto. Cuando uno ve a la niña vestida de primera comunión, dice, ¡qué preciosidad! Estamos hablando de 1333. Sería interesante conocer más de esto. Lo que tenemos aquí, habría que hablar de Holanda, cómo creció la ciudad de Ámsterdam a través de milagros eucarísticos. Y ellos lo recuerdan. Los holandeses recuerdan que Ámsterdam creció a través de 2 milagros eucarísticos. Tendríamos que avanzar también en otros países, pero detengámonos un poquito. Pasemos a otro tipo de milagros. Los milagros a través de los santos. San Antonio de Padua, que vamos a celebrar en estos días. Ya conocemos un poquito la historia, solo la recordamos. Había un hombre, un jornalero, beato, prepotente, malcriado, que no creía en la presencia eucarística. Y él se había dado cuenta que Antonio, o Dios a través de Antonio, había evangelizado a los chimbolos de aquel tiempo. Y le dice, si es verdad que puedes hacer eso, hazlo con mi burra, a ver si lo puedes hacer con mi burra, con mi mula. Y Antonio aceptó el reto. El hombre se llamaba Bombillo, no Bombillo con V, no, Bombillo V y la vía nivel la dental, Bombillo. Y le dice, si tú logras que la mula adore eso que vos decís que se llama Eucaristía, ya nunca te vuelvo a molestar. Es más, yo voy a respetar también. Trato hecho. La mula pasó 3 días sin comer. Y Antonio pasó 3 días sin comer también, orando y ayunando. Mire cómo se hacen los milagros. Antonio aceptó el reto. Se encontraron en la plaza central. Todo el mundo sabía. Los ateos por un lado, los creyentes por otro lado. Había un forraje para la mula. Lo que más le gustaba a la mula está con sustancias olorosas. Y en el otro estaba Antonio con la custodia. Cuando la mula ve la custodia, San Antonio le hizo una pequeña oración. Hermana mula, en el nombre de Dios, ven, te lo ordeno, adora a aquel que te ha creado a ti. Y la mula comienza a caminar hacia la custodia. El hombre Bombillo enojado empieza a darle de latigazos a la mula no se movió y se fue a echar con sus patitas en adoración delante del Santísimo Sacramento. La gente empieza a aplaudir y Bombillo también dobló sus rodillas delante del Santísimo. Es un milagrazo enorme. ¿Cuánto de eso habría que estudiar la vida de San Antonio para ver cómo llegó a ese nivel? Hablemos de Santa Catalina de Siena, la primera doctora de la Iglesia. Estamos hablando del año 1300. Los últimos 8 años, ella tuvo una experiencia mística preciosa. Jesús le permitió saborear la sangre de su costado. Precioso, un nivel altísimo de espiritualidad. A partir de ese momento, nunca más probó ningún tipo de alimento. Se mantuvo los últimos 8 años a pura Eucaristía. Y murió no de debilidad, sino simplemente de muerte natural. ¿Cómo esta gente alcanzó esos grandes niveles? Tendríamos que hablar de Santa Clara de Asís. ¿Cómo Santa Clara de Asís lograba hablar con la presencia eucarística?
Y un día que están unos bandidos sarracenos, están tratando de invadir el convento, llegan todas las religiosas, le preguntan a Madre Clara qué hacemos. Jesús le dice, yo te defiendo a ti por siempre y defiendo este lugar. Se quebraron las escaleras que estaban poniendo, los hombres nunca más intentaron llegar, pero una cosa curiosa, las religiosas oyeron la voz de Jesús diciéndole esto a Santa Clara. Y Clara se dio cuenta que el diálogo entre ella y Jesús lo habían escuchado también las religiosas. Y les pidió, cuando yo esté en vida, nunca se lo cuenten a nadie. Ese es un cristiano verdadero. Porque ellos saben que si comienzan a hablar de ese diálogo con Dios, el ciquitillo lo jugó la ciguanaba y se perdieron para siempre. San Antonio, cuando en uno de esos momentos preciosos está hablando con el niño Jesús, el niño Jesús de la hostia pasa a la figura del niño Jesús, tremendo la escena, y el niño Jesús comienza a platicar y a acariciar el rostro de Antonio, la hostia convertida en niño, y alguien pasó por ahí en el campo y oyó la voz de un niño, comienza a ver de reojo la hendidura y ve al niño Jesús, un niño, acariciando el rostro de Antonio. Antonio se queda viendo y abre la puerta y le dice, el Señor te ha permitido verlo, pero te prohíbo que se lo cuentes a nadie mientras yo esté en vida. Esos son los grandes santos eucarísticos. Tendríamos que seguir avanzando, habría que hablar del cura de Ars. Santa Ángela de Foligno pasó 12 años sin probar alimento, todito lo echaba, menos la Santa Eucaristía. San Nicolás de Flue, patrón de Suiza, a los 50 años, él decide renunciar al mundo. Se va como ermitaño y a partir de ese momento nunca más probó bocado, muere a los 70 años sin haber probado más que la Santa Eucaristía. Santa Catalina de Génova, todos los advientos y todas las cuaresmas no probaba más que la Santa Eucaristía. Uno se pregunta, ¿y nosotros dónde estamos? ¿Y esos santos cómo es que lo alcanzaron en nosotros? Nos estamos dando mucho garabato, nos creemos demasiado. Y lo que necesitamos es la sencillez, la humildad de Antonio, de las Catalinas. Somos demasiado creíditos, creemos que ya lo sabemos todo. ¿Cuánta gente estamos fallando en esta línea? Sería interesante continuar la lista. Los grandes santos le preguntan a Santa Bernardita de Lourdes, que acabamos de celebrar hace poco, ¿por qué el Señor se transfiguró cuando tú lo tomaste? ¿Por qué te llenó de luz? ¿Por qué te escogió a ti? Y Santa Bernardita, oiga lo que dice, porque escogió a la más débil de entre todos los débiles. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. Cuando tú te sientes pequeño, Dios va a hacer maravillas, sobre todo la presencia eucarística. Tendríamos que recorrer todos los santos eucarísticos, cómo ellos alcanzaron niveles altísimos de adoración. San Martín de Porres, cómo levitaba, y él se escondía para que nadie lo viera, pero como se elevaba, todos lo alcanzaban a ver en el aire. Él no quería, pero Dios sí quería. ¿Cómo estos santos alcanzaron esos niveles? Nos estamos quedando en cosas muy pequeñas. Es bien peligroso lo que hacemos. Hagamos cosas para acá, para allá. ¿Y cuándo vamos a entrar en esa sencillez? Nos hemos consagrado, se nos tiene que notar. ¿Por qué no le entramos a estos niveles altísimos de espiritualidad? ¿Por qué nos hemos quedado con cosas pequeñas? ¿Por qué dependemos de una criatura? Porque no hemos visto a Jesús, no lo hemos saboreado a Jesús. Es tiempo, ha llegado el momento en que entremos a la mejor etapa de nuestra historia. Pidámosle al Señor que nos ayude. Vamos a suplicarle en este momento que ese gran Dios eucarístico, que se ha dejado ver a través de los siglos, de la historia, con todos esos grandes santos, Luisa Picarreta comió 60 años pura Eucaristía. ¿Cómo esos grandes santos sí pudieron hacerlo? Y nosotros todavía andamos deteniéndonos. Queremos figurar el regalo, pero eso nada más estira todo. No va a llegar a Dios. No logramos tener una fe grande en Jesús. Queridos hermanos, hicimos una consagración un domingo atrás y es tiempo de que le regalemos una lección.
esa consagración. En este momento se le va a repartir la consagración personal, esa misma oliva en el separador que se le destinó, ahorita se le reparte. Vamos a hacer la consagración personal y también siempre hacemos la consagración comunitaria. Eso no se nos puede olvidar. El mensaje dice claro, si de verdad piden, revesémonos todos porque no lo estamos viendo. Si de verdad piden la consagración, será transformado, si no, nos quedamos casi en el mismo. No importa si fuiste domingo o no, estamos intentando que todos nos consagremos continuamente. Vamos a ir compartiendo, esta es la consagración personal. Ahí usted va a decir su nombre. En lo que es la consagración personal, la que le está repartiendo en ese momento, usted va a decir su propio nombre. Los que puedan hacerlo de día lo hacen, los que no se ponen de pie, pero sentados no se queden ninguno. Vamos a hacerlo en este momento. Consagración de sí mismo, repiten todos. A Jesucristo la sabiduría encarnada, por medio del Inmaculado Corazón de María. Yo, dice su nombre completo despacio, yo, pecador infiel, renuevo y ratifico hoy en tus manos lo pongo de mi bautismo. Renuncio para siempre a Satanás, a sus obras y a sus obras, y me entrego enteramente a Jesucristo. Sabiduría encarnada, para llevar mi cruz tras él todos los días de mi vida, y a fin de que sea más fiel de lo que he sido hasta ahora, te escojo hoy, oh María, en presencia de toda la corte celestial, por mi Madre y Señora, te entrego y consagro en calidad de esclavo mi cuerpo y mi alma, mis bienes interiores y exteriores, y aún el valor de buenas acciones, pasadas, presentes y futuras, otorgándote entero y pleno derecho de mí y de todo lo que me pertenece, sin excepción a tu agrado, a la mayor gloria de Dios, en el tiempo y en la eternidad. Recibe, oh Virgen benignísima, esta pequeña ofrenda de mi esclavitud, en honor y unión de la sumisión que la sabiduría encarnada quiso observar para con tu maternidad, en homenaje del poder que ambos tienen sobre este pequeño gusano, miserable pecador, en acción de gracias por los privilegios con que nos dotó la Santísima Trinidad. Protesto que para adelante quiero, como verdadero esclavo tuyo, procurar tu honra y obedecerte de todo. Oh Madre admirable, preséntame a tu Hijo en calidad de eterno esclavo, a fin de que, pues que te trató por ti, me reciba de tus manos. Oh Madre de misericordia, hazme la gracia de alcanzarme la verdadera sabiduría de Dios y de colocarme a este efecto en el número de los que amas, enseñas, guías, alimentas y proteges como hijos y esclavos tuyos. Oh Virgen fiel,
hazme en todo tan perfecto discípulo, imitador y esclavo de la sabiduría encarnada, Jesucristo tu Hijo, que por tu intercesión llegue a imitación tuya, a la plenitud de la perfección sobre la tierra y de gloria en los cielos. Así sea. Dios eterno, te damos la gracia, que estamos renovando una vez más la consagración y queremos hacerlo todos los días. A partir de ahora, queremos que esa consagración sea viva y que todo nuestro ser sea transformado en ti, Jesús. Ya no queremos depender de las cosas. Ahora unimos a esa consagración, Señor Jesús, el amor a tu presencia eucarística. Queremos darlo todo por ti. Queremos utilizar nuestro tiempo en ti. Queremos parecernos cada vez a ti. Ya no queremos hablar mal de nadie. Ya no queremos hablar bien de nosotros mismos. Ahora queremos cumplir los 30 puntos de reglamento. Ahora queremos hacer el examen de conciencia todos los días. Vivir el Santo Rosario todos los días. Vivir el Vía Crucis todos los días. Vivir la comunidad todos los días. Y sobre todo, como dice la lectura de ese día, que tú vivas plenamente en nosotros y nosotros en ti. Y que todos puedan ver que tú estás en nosotros. Padre, en el nombre bendito de Jesús, te pedimos en esta hora que utilices el carisma de sanación y liberación que le has prestado a alguno de tus hijos aquí presentes, para que todas aquellas debilidades sean arrancadas, esa soberbia, esa prepotencia, esa vanidad, esa lujuria, esos llantos, esas calumnias, esas enfermedades físicas también. Hermano de sanación, haga el servicio de misericordia que Dios les ha encargado, en el nombre de Jesús. Los hermanos que necesitan sanación, levanten su manita, que hay la hermana, que hay 2 hermanas, aquí hay el chico también, aquí hay 2 hermanos en la primera banca. Acudan a los hermanos que están levantando la manita, aquí hay 2, ahí hay otra hermana que están pidiendo oración, aquí hay 2 hermanos, aquí hay un matrimonio que pide oración, ahí está. No se detengan mucho porque ese Señor le hace la obra, no se preocupen. Si el Señor le da una palabra, díganla al oído para que los demás no escuchen. Aquí hay otra hermana pidiendo oración, bendito Dios con la manita levantada, aquí hay otra, bendito sea. Aquí hay 3, 4 hermanos, aquí hay 4, bendito Dios. Hay muchas heridas emocionales, bendito Dios. Se siente mucha angustia en los pechos, bendito Dios. Bendito Dios, hay mucho estrés, bendito Dios. Bendito sea, Señor Dios, la gloria sea para ti. Bendito Dios, hay más hermanos que necesitan ayuda. Bendito Dios. Hagan la obra de misericordia que el Señor les ha encargado. Cuidado con los demonios. Hay personas que están dejando entrar demonios en sus hogares. Bendito Dios. Hay gente muy cargadas. Hay mucha carga. Hay mucha carga. Bendito Dios. Bendito Dios. Bendito Dios, sigue manifestando a través de los hermanos que son obedientes. Derrama con gracias a la obra del Señor Dios. Quita todo ese frío que se siente. Bendito Dios, la gloria sea para ti. El Señor está rompiendo ataduras, bendito Dios, inclusive los mismos sanadores. El Señor está rompiendo ataduras, bendito Dios, el frente cargadas, bendito seas. Señor Dios, gloria a ti. Hay problemas de vejiga también, bendito seas, hay angustia en los pechos. Bendito Dios, aquella hermana que levanta la manita. Bendito sea, Señor Dios, otra frente cargada, bendito Dios. Bendito sea, Señor Dios, gloria a ti, Señor Dios. Bendito sea, Señor Dios, gloria a ti, Señor Dios. Síguete manifestando, hay nervios, hay muchos nervios sueltos aquí, bendito Dios. Bendito sea, Señor Dios, gloria a ti, Señor Dios. Bendito sea, alabado sea, Señor Dios. Gloria a ti. Hay muchas heridas recientes, sentimentales, bendito Dios. Bendito Dios. Bendito Dios. Pidan a todos los que tienen las manitas levantadas. No dejen a nadie con la mano levantada. No se detengan tanto, aprendan a obedecer. Aprendan a obedecer, que no son ustedes los que hacen la obra, es el Señor. Bendito Dios. Bendito sea ese Señor. La hermana también con la mano levantada. Bendito sea el Señor Dios. Bendito Dios. Hay mucho nervio.
Se sienten dolores en los nervios, en el rostro. Bendito sea, Señor Dios. Bendito sea, alabado. Hay muchas heridas, dolores emocionales. Bendito Dios. Bendito sea. Mucha angustia en los pechos. Bendito sea. Gloria a ti, Señor Dios. Bendito sea. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Bendito Dios. Bendito sea, Señor Dios. Hay muchas heridas en nosotros. Hay malos entendidos. Bendito Dios. Aparece la palabra berrinche. Aquí hay personas de berrinchura. Bendito Dios. Y el Señor quiere que sean sanados de esas cosas. Bendito Dios. Hay gente con mucha carga. Bendito sea, Señor Dios. Sana todo eso, deseterno por misericordia. La gloria es tuya, Señor Dios. La gloria te pertenece. El Señor insiste a que hay personas que están dejando de entrar demonios en sus hogares, dice el Señor. Bendito sea, Señor Dios. Gloria a ti, Señor Dios. Bendito sea, alabado sea. Hay mucha tristeza, yo creo como usted. Bendito sea, Señor Dios. Gloria a ti. Bendito seas. Bendito Dios, alabado seas. Gloria a ti, Señor Dios. Bendito Dios, si hay un hermano que tiene la mano levantada. Bendito Dios. Bendito seas, alabado seas, Señor Dios. Gloria a ti, Señor Dios. Bendito Dios. Bendito sea, Señor Dios. Gloria a ti. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Bendito seas. Señor, ayúdanos a ser humildes, sencillos, pequeños, mi Señor Dios. Ayúdanos, Señor, a parecernos cada vez más a ti. Queremos ser tan obedientes, generosos, entregados, Señor Dios. Ayúdanos a no robarte la gloria que solo a ti te corresponde. Ayúdanos a no entrar en problemas con nada ni con nadie. Bendito Dios, la gloria es tuya. Madre Santísima, es a través de ti que nos hemos consagrado a nuestro buen Dios. Una homenaje a nuestras oraciones, a la presencia de la Santísima Trinidad. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca lo dejes. Y ya que nos quieres tanto como verdadera Madre, haz que no bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y aquellos que sí vamos a vivir la consagración hasta dar la vida en una iglesia eucarística. Nos comprometemos con un aplauso a Jesucristo, la Santísima Trinidad. Bendito Dios, los consagrados a la Santísima Trinidad de este camino. Bendito Dios, que salvamos por esa tierra. Te agradezco por esa tierra, bendito sea. Alabado sea, Señor Dios. Bendito Dios. Bendito sea, Señor Dios. Salúdense, hermanos, que se te note la consagración divina, que se te note la consagración. Dios le bendiga y gracias a todos los hermanos, a los hermanos que nos visitan por primera vez.